La llegada de Aminta Granera como jefa de la Policía Nacional de Nicaragua, una exnovicia de la Congregación de las Religiosas de la Asunción, despertó las esperanzas de una sociedad que la colocó entre sus personajes favoritos. Aminta Granera nació el 18 de septiembre de 1952. Fue novicia religiosa de la Asunción. En 1976 colgó los hábitos para integrarse a la lucha contra Somoza, donde sirvió como mensajera de los sandinistas. En 1979 forma parte del Ministerio del Interior. Fue jefa de las comisarías de la mujer, jefa de tránsito, jefa de Managua y jefa de la Inspectoría General, hasta convertirse en la segunda mujer en dirigir la Policía Nacional de Nicaragua. El 5 de septiembre de 2006, Granera Sacasa asume su primer mandato como directora de la Policía Nacional de Nicaragua. Para el 2006, recibe una policía en proceso de profesionalización y modernización, pero también con preocupantes síntomas de descomposición en sus filas. Su llegada prometía cambios. Poseía dotes de comunicadora y tenía excelentes relaciones con los medios de comunicación. Pero todo esto cambió con la llegada de Ortega al poder, quien le recordó los orígenes sandinistas de la Policía Nacional. Que vienen de las raíces más profundas de la lucha heroica del pueblo nicaragüense, que vienen del 19 de julio de 1979. Llegó a ser el personaje público más popular de Nicaragua y se le consideró una figura presidenciable. En 2011, aceptó ser reelecta como directora de la Policía Nacional. La ley orgánica de la Policía Nacional se lo prohibía. Cuando Aminta Granera termina su periodo legal, que es 2011, y Daniel Ortega, de forma arbitraria e inconstitucional, la posterga en el carro, en esa medida, digamos, Aminta se acerca más a la tiranía, para hablarlo así claro, se acerca más a Daniel Ortega fuera del orden constitucional y se separa de su función abierta con la sociedad. Nosotros ya no pudimos tener acceso, por ejemplo, a nuestra labor de visitar la celda, de ver las condiciones de los privados de libertad, y eso es exactamente, se aleja del encuentro, de contacto con la sociedad como ahí inició, y se acerca más al control de la familia Ortega Murillo, coincidentemente cuando ya ella no tenía facultades legales para seguir siendo jefa de la policía. En 2010 se le vincula al negocio de medicamentos de la empresa Farmacéuticos y Conexos S.A. Farcosa. El caso de Farmacéutica y Conexo S.A. Farcosa, que se trataba de la fundación de una nueva farmacéutica. El instituto que pagaba las pensiones de la policía aparecía asociándose con el instituto que pagaba las pensiones del ejército, recibiendo también fondos del Seguro Social, que era el tercer socio para conformar una nueva farmacéutica. Más o menos eran unos 20 millones de córdobas en ese momento. Pero sí, a nivel institucional marcaba una ruta, porque fue así como Ortega comenzó a comprar, digamos, a los altos mandos policiales y a hacerlos de su lado. A nivel personal, ese conflicto de interés de Aminta se reflejaba de varias maneras, porque el ISDU, que es el que paga las pensiones de la policía, era un instituto donde ella lo presidía en su carácter de directora de la Policía Nacional. En segundo lugar, porque se levantaba sobre las viejas estructuras de los laboratorios que un día fueron de su familia, los laboratorios Recipe. Y el tercer elemento, que lo que descubrimos después, o sea, es que el esposo de Granera, Osvaldo Gutiérrez, aparecía o había quedado como asesor puntual, fueron lo que informaron ellos en su momento. Todos estos hechos representaban un conflicto de interés para Aminta Granera, ¿sí? Que nunca explicó a la ciudadanía. La única versión que ella dio fue que esta farmacéutica beneficiaba a los miembros del ISDU, en tanto iban a tener medicina más al alcance de su bolsillo y todo esto. Entonces, este caso para mí representa no solo un tema de un conflicto de interés, sino también un tema de impunidad, ¿no? Porque nunca fueron investigados estos negocios realizados al amparo del poder. En julio de 2017, nuevamente por decreto de Ortega, aceptó un tercer mandato.
Ante las cámaras, Aminta abraza, llora, se conmueve, se solidariza y promete justicia a las víctimas de la violencia policial. ¡Ay, estos malditos me mataron mis hijos! Una tragedia que ha afectado a una familia nicaragüense y que ha afectado de la misma forma a la policía, porque yo estoy conmocionada. Cuando a mí me avisan, yo realmente he estado en shock. Eso se lo podemos asegurar, que aquí va a haber justicia. Su actitud con los medios de comunicación cambió. De ser una funcionaria accesible, se volvió una persona esquiva. Hay una mamá que todavía está reclamando que se exhumen los cuerpos de su hijo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, estamos en otra actividad y eso en su momento se dará a conocer por las relaciones públicas de la policía. La policía al mando de Granera reprimió protestas cívicas y permitió que los grupos de choques o turbas del Frente Sandinista actuaran con impunidad para agredir a manifestantes. Las comisarías de la mujer fueron cerradas entre 2015 y 2016, pese a que son un requisito establecido por la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Para la insurrección de abril de 2018 se rumoró la renuncia de Granera, pero lo cierto es que no se pronunció públicamente sobre los hechos violentos protagonizados por la Policía Nacional aún bajo su mando. Definitivamente, incluso ella bajó su perfil. Ella cayó mientras los fusiles que mataron a mucha gente estaban encendidos con el fuego criminal. Su silencio, lamentablemente, dijo mucho, porque la represión de la institución que ella dirigió habla por sí mismo. Lamentablemente, ese silencio se puede interpretar como que se plegó al régimen y incumplió con su deber de jefa de la Policía Nacional. El presidente Daniel Ortega confirma al comisionado general Francisco Díaz como director de la Policía Nacional y al comisionado general Ramón Avellán como subdirector de la institución. La primer comisionada, Aminta Granera, pasa a retiro. En julio de 2019 se le vio emocionada lanzando besos a la caravana de Ortega y Murillo. Aminta Granera se fue muy mal oficialmente de la Policía Nacional. Arrancó, diríamos, bastante bien, pero se entregó a la dictadura y le cumplió más a la dictadura y tiene que responder por las graves violaciones a derechos humanos. Granera prometió sanear y profesionalizar la Policía Nacional. En cambio, la convirtió en una guardia partidaria, sancionada y acusada de crímenes de lesa humanidad. Cada vez que se hace uso de un arma de fuego, debe haber un informe que diga por qué se usó un arma de fuego. Imagínate, cuando esa arma de fuego fue para controlar una legítima manifestación y que terminó en una masacre de centenares de nicaragüenses, las responsabilidades son mayúsculas porque hay crímenes de lesa humanidad. Aminta Granera para mí representa, ¿no?, esos funcionarios públicos que con mucho poder contribuyeron con sus actuaciones no solo a la corrupción que existe en el país, sino también a la impunidad. ¿En quién pienso cuando pienso en Aminta Granera como elementos similares? Pienso en Roberto Rivas, pienso en todos esos que han sido destituidos y removidos y se encuentran a la sombra, pero que tuvieron una gran cuota de responsabilidad y están tranquilos a cambio de su silencio. De lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es por qué Aminta Granera nunca denunció los crímenes de lesa humanidad
como le correspondía dado su cargo. Aminta Granera es una de las funcionarias que más explicaciones le debe a la ciudadanía. Todos los que están involucrados en la brutal represión que derivó en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad tienen que responder ante el pueblo de Nicaragua. Aminta Granera, ¿una rehén, una marioneta o cómplice de Ortega? ¿Usted qué opina?